¿Existen realmente atajos para la riqueza? La mayoría de las personas cree que hacerse rico requiere décadas de esfuerzo, sacrificios interminables y una vida entera de trabajo arduo. Nos han enseñado que la única forma de alcanzar la riqueza es a través del ahorro disciplinado, inversiones conservadoras y, sobre todo, mucho tiempo. Sin embargo, si observas a las personas más ricas del mundo, notarás algo curioso. Muchas de ellas no siguieron el camino tradicional. No trabajaron 40 años para disfrutar su dinero al final de la vida. En lugar de eso, encontraron atajos financieros, estrategias que aceleraron su crecimiento económico y los llevaron a resultados que la mayoría jamás imagina alcanzar. Este audiolibro está diseñado para revelarte esos caminos menos transitados, los secretos que los millonarios utilizan para acumular riqueza de manera más rápida y eficiente. No estamos hablando de trucos mágicos ni de esquemas para volverte rico de la noche a la mañana. No hay fórmulas milagrosas, pero sí principios probados que pueden transformar radicalmente tu situación financiera si los aplicas con disciplina e inteligencia. La diferencia entre trabajar duro y trabajar inteligentemente. Nos han condicionado a pensar que la riqueza es el resultado del esfuerzo físico y de largas jornadas de trabajo. Frases como el trabajo duro paga o quien madruga, Dios lo ayuda han sido repetidas generación tras generación. Pero si esto fuera cierto, ¿por qué millones de personas trabajan incansablemente y siguen atrapadas en problemas financieros? La respuesta es simple. No se trata de cuánto trabajas, sino de cómo trabajas. Los millonarios no dependen únicamente de su propio esfuerzo. En su lugar, aprenden a delegar, a apalancar su tiempo y a construir sistemas que generen dinero incluso cuando no están trabajando. Ellos entienden que el verdadero secreto no es intercambiar tiempo por dinero, sino hacer que el dinero y los sistemas trabajen por ellos. Este audiolibro te mostrará exactamente cómo piensan y actúan los ricos para que puedas aplicar esas mismas estrategias en tu vida. La mentalidad que separa a los ricos del resto. Uno de los mayores secretos financieros no tiene nada que ver con estrategias de inversión o técnicas avanzadas de negocios. Todo comienza en la mente. La forma en que percibes el dinero, el éxito y las oportunidades determina los resultados que obtienes en la vida. Las personas que nunca logran la riqueza suelen ver el dinero como algo escaso, difícil de conseguir y aún más difícil de mantener. Temen perderlo, evitan los riesgos y se conforman con la seguridad de un salario estable. Los millonarios, en cambio, ven el dinero como una herramienta, algo que fluye y se multiplica cuando se usa inteligentemente. No tienen miedo de invertir, aprender y reinventarse. Este audiolibro te ayudará a cambiar tu mentalidad y adoptar una perspectiva diferente sobre la riqueza. Si piensas como millonario, tarde o temprano te convertirás en uno. ¿Qué encontrarás en este audiolibro? A lo largo de los siguientes capítulos, exploraremos los 10 atajos financieros más poderosos que han utilizado los millonarios para acelerar su éxito. No importa en qué punto te encuentres hoy, si ganas poco dinero, si estás endeudado o si sientes que la libertad financiera es inalcanzable. Estos principios pueden aplicarse sin importar tu situación actual, siempre que tengas la mentalidad correcta y estés dispuesto a actuar. Aquí te adelanto un vistazo de lo que aprenderás. Cómo los millonarios manejan su tiempo para maximizar su riqueza. La importancia de construir sistemas de ingresos pasivos. ¿Por qué los ricos invierten primero y gastan después? ¿Y cómo puedes hacer lo mismo? El poder del apalancamiento financiero y cómo usar el dinero de otros para multiplicar tu riqueza. La clave para pagar menos impuestos de forma legal y optimizar tus finanzas. Cómo acceder a redes de contactos de alto nivel que te abran puertas a nuevas oportunidades. El secreto del efecto compuesto y cómo usarlo para multiplicar tu fortuna con el tiempo. ¿Por qué los millonarios no siguen a la multitud y crean sus propias reglas? La importancia de la educación financiera y cómo nunca dejan de aprender. Cada capítulo profundizará en uno de estos secretos con ejemplos prácticos y estrategias accionables que puedes empezar a aplicar desde hoy mismo. Este no es un audiolibro para escuchar pasivamente y olvidar después. Si realmente quieres cambiar tu vida financiera, debes comprometerte a tomar acción. A medida que avances en cada capítulo, aplica al menos una estrategia en tu vida. No tienes que cambiar todo de la noche a la mañana,
pero sí debes empezar a moverte en la dirección correcta. La riqueza no es un destino reservado para unos pocos afortunados. Es el resultado de decisiones inteligentes, hábitos estratégicos y una mentalidad ganadora. Si estás listo para descubrir los atajos financieros que han permitido a otros alcanzar el éxito más rápido de lo normal, entonces prepárate, porque este audiolibro podría cambiar tu vida para siempre. Bienvenido a Top Secretos Financieros, los atajos de riqueza de los millonarios. Comencemos. Secreto número 1. El tiempo es dinero, pero no de la forma que crees. El activo más valioso que tienes. Desde pequeños nos han enseñado a valorar el dinero, pero rara vez nos han enseñado a valorar el tiempo. Crecemos creyendo que podemos intercambiar una cantidad de horas de trabajo por una cantidad determinada de dinero, como si el tiempo fuera un recurso infinito. Sin embargo, los millonarios entienden una verdad fundamental. El tiempo es su activo más valioso, y a diferencia del dinero, no puede recuperarse una vez gastado. Las personas comunes suelen desperdiciar su tiempo en actividades improductivas, intercambiando horas por un salario fijo sin cuestionar si hay una forma más inteligente de generar ingresos. Los ricos, en cambio, piensan de manera diferente. En lugar de trabajar más horas, buscan multiplicar su tiempo utilizando estrategias como la delegación, la automatización y el apalancamiento. En este capítulo descubrirás cómo puedes aplicar este principio en tu vida para dejar de depender exclusivamente de tu esfuerzo personal y comenzar a hacer que el tiempo trabaje a tu favor. Delegar. La clave para liberar tiempo. Uno de los primeros pasos para maximizar el valor de tu tiempo es aprender a delegar. Muchas personas creen que hacer todo por sí mismas es sinónimo de responsabilidad y productividad, pero en realidad, esto puede convertirse en un obstáculo para el crecimiento. Los millonarios entienden que su tiempo tiene un valor monetario. Si una tarea puede ser realizada por otra persona a un costo menor del valor que genera su propio tiempo, delegan esa tarea sin dudarlo. No pierden horas en actividades que no contribuyen a su crecimiento financiero. Ejemplo práctico. Imagina que tu tiempo vale $100 por hora y pasas 3 horas al día haciendo tareas domésticas o administrativas. En lugar de hacerlo tú mismo, podrías contratar a alguien por $15 la hora para hacerlo, liberando así esas 3 horas para enfocarte en actividades que generen más ingresos. Delegar no significa gastar sin control, sino enfocarte en lo que realmente importa y optimizar tu tiempo para que puedas dedicarlo a actividades de alto impacto financiero. Automatización. Hacer dinero mientras duermes. Los millonarios no solo delegan tareas, sino que también utilizan la automatización para generar ingresos sin su intervención directa. Si dependes exclusivamente de tu trabajo activo para ganar dinero, estás limitando tu capacidad de generar riqueza. Los ingresos pasivos, es decir, aquellos que se generan sin que tengas que trabajar constantemente por ellos, son la clave para maximizar el uso de tu tiempo. Algunas formas de automatización incluyen inversiones automatizadas, programar aportes a fondos indexados, criptomonedas o bienes raíces para que tu dinero crezca sin intervención constante. Negocios en línea, crear productos digitales, cursos o membresías que generen ingresos sin requerir tu presencia. Marketing automatizado, implementar sistemas de ventas en línea que trabajen por ti 24/7. Sistemas de delegación y gestión. Usar software para manejar tareas repetitivas en lugar de hacerlas manualmente. Ejemplo práctico. Imagina que creas un curso en línea que cuesta $50 y logras venderlo a 100 personas al mes sin necesidad de estar presente en cada transacción. Eso significa que estarías generando $5,000 mensuales sin intercambiar tiempo por dinero de manera directa. La automatización te permite maximizar tus resultados sin aumentar tu carga de trabajo. Apalancamiento. Multiplicar el tiempo usando recursos externos. El concepto de apalancamiento se basa en la idea de hacer más con menos esfuerzo. Los millonarios usan distintos tipos de apalancamiento para multiplicar su riqueza de manera exponencial. Algunas formas de apalancamiento incluyen apalancamiento financiero, usar dinero de otros, bancos, inversionistas, para expandir tu negocio o portafolio de inversiones. Apalancamiento del conocimiento. Aprender de expertos en lugar de perder años intentando descubrir todo por tu cuenta. Apalancamiento de la tecnología.
Utilizar herramientas digitales para aumentar la productividad y reducir el tiempo dedicado a tareas rutinarias. Apalancamiento de equipos. Rodearte de personas talentosas que contribuyan a tu crecimiento y éxito financiero. Ejemplo práctico. En lugar de ahorrar durante 10 años para comprar una propiedad, podrías utilizar financiamiento bancario con una tasa de interés baja y empezar a generar ingresos desde el primer año. Así, en lugar de esperar una década, ya tendrías activos generando dinero por ti. Dejar de vender tiempo por dinero. La mayoría de las personas trabajan con un modelo limitado, intercambian horas de trabajo por un sueldo fijo. Esta mentalidad los mantiene atrapados en la carrera de la rata, donde su capacidad de generar ingresos depende directamente de la cantidad de tiempo que pueden trabajar. Los ricos, en cambio, buscan romper esta relación entre tiempo y dinero. En lugar de ganar dinero solo cuando están activos, construyen sistemas que generan ingresos sin su participación constante. Ejemplo práctico. Si un empleado gana $3,000 al mes, pero solo puede trabajar 40 horas a la semana, su capacidad de generar ingresos está limitada. En cambio, si ese mismo empleado invierte en bienes raíces y logra generar $1,500 al mes en alquileres, de repente tiene una fuente de ingresos que no requiere su presencia. Este es el primer gran paso hacia la libertad financiera: encontrar formas de generar ingresos que no dependan de tu tiempo directo. Acciones prácticas para aplicar este secreto en tu vida. Si quieres empezar a aplicar este principio en tu vida, aquí tienes algunas acciones concretas que puedes tomar. Haz un análisis de tu tiempo, anota todas las actividades que realizas a diario y calcula cuánto tiempo gastas en tareas que no generan ingresos. Identifica tareas que puedas delegar. Desde actividades domésticas hasta tareas administrativas, busca formas de liberar tu tiempo. Explora formas de automatización. Si tienes un negocio, implementa sistemas de ventas y marketing que funcionen sin tu intervención constante. Busca oportunidades de apalancamiento, ya sea a través de inversiones, tecnología o educación. Encuentra formas de multiplicar tu tiempo y recursos. Cambia tu mentalidad sobre el dinero. Deja de pensar en términos de trabajo por dinero y empieza a buscar formas de generar ingresos sin intercambiar tiempo directamente. Conclusión. El tiempo es un recurso limitado, pero si lo usas estratégicamente, puedes hacer que trabaje a tu favor en lugar de en tu contra. Delegar, automatizar y apalancarte en sistemas y recursos externos son las claves para dejar de depender únicamente de tu esfuerzo personal y empezar a generar ingresos de manera más inteligente. Este es solo el primer secreto de los millonarios. En el próximo capítulo, exploraremos otro principio clave que transforma la forma en que los ricos generan riqueza: hacer que el dinero trabaje para ellos en lugar de trabajar por dinero. Secreto número 2. No trabajan por dinero, hacen que el dinero trabaje por ellos. El error de intercambiar tiempo por dinero. Desde pequeños nos han enseñado que la clave para el éxito financiero es estudiar, conseguir un buen empleo y trabajar duro para ganar dinero. Sin embargo, esta mentalidad mantiene a la mayoría atrapada en un ciclo interminable de esfuerzo sin acumulación real de riqueza. Los millonarios han descubierto un principio fundamental. En lugar de trabajar por dinero, hacen que el dinero trabaje para ellos. Mientras la mayoría de las personas dependen de su salario para vivir, los ricos construyen sistemas que generan ingresos sin su presencia constante. En este capítulo, exploraremos cómo puedes aplicar esta mentalidad en tu vida y dar el primer paso hacia la verdadera libertad financiera. La diferencia entre ingresos activos y pasivos. Existen dos tipos principales de ingresos. Ingresos activos son aquellos que dependen directamente de tu tiempo y esfuerzo. Un empleo tradicional, por ejemplo, es un ingreso activo porque solo recibes dinero si trabajas. Ingresos pasivos son ingresos que se generan sin tu intervención directa constante. Puedes construirlos a través de inversiones, propiedades, negocios automatizados o derechos de autor. La clave para salir de la trampa del trabajo constante es reducir la dependencia de los ingresos activos y aumentar los ingresos pasivos. Ejemplo práctico. Imagina que ganas $5,000 al mes en tu empleo, pero cada vez que dejas de trabajar, dejas de generar dinero. En cambio, si inviertes en una propiedad que te genera $2,000 mensuales en alquileres,
Ahora tienes una fuente de ingresos que no depende de tu tiempo. Los millonarios entienden que cuanto más dinero logren generar sin su intervención directa, más libertad tendrán. Construyendo sistemas de ingresos automatizados. El dinero puede trabajar para ti cuando creas sistemas que generan ingresos sin tu esfuerzo constante. Algunas estrategias incluyen: invertir en activos, comprar acciones, bienes raíces, bonos o criptomonedas que generen rendimientos con el tiempo. Crear negocios que operen sin ti. Empresas con procesos automatizados o gestionadas por un equipo eficiente. Desarrollar productos escalables, cursos en línea, libros, licencias de software o cualquier producto que pueda venderse repetidamente sin que tengas que estar presente en cada transacción. Monetizar contenido. Crear contenido digital que genere ingresos de publicidad, patrocinios o membresías. Ejemplo práctico. Si escribes un libro y lo vendes en plataformas digitales, cada venta te genera ingresos sin que tengas que escribirlo nuevamente. Lo mismo ocurre con los negocios digitales y las inversiones. El efecto del interés compuesto. Otro principio que los ricos aplican es el interés compuesto, la capacidad del dinero para crecer exponencialmente cuando se reinvierten las ganancias. Ejemplo práctico. Si inviertes $10,000 en un fondo con un rendimiento del 10% anual y reinviertes las ganancias, en lugar de ganar $1,000 al año, cada año el dinero crecerá más rápido. En 20 años, esos 10,000 se habrán convertido en más de $67,000 sin que hagas nada adicional. Por eso, los millonarios empiezan a invertir temprano y dejan que el tiempo haga su trabajo. ¿Cómo empezar a hacer que el dinero trabaje para ti? Si quieres aplicar este principio en tu vida, sigue estos pasos. Reduce tu dependencia de los ingresos activos. No pongas toda tu seguridad financiera en un salario. Invierte en activos que generen ingresos, acciones, propiedades, negocios automatizados. Reinvierte las ganancias. No gastes todo lo que ganas. Usa el interés compuesto a tu favor. Crea sistemas de ingresos pasivos. Piensa en formas de ganar dinero sin trabajar activamente todo el tiempo. Conclusión. El verdadero camino hacia la riqueza no es trabajar más duro, sino hacer que el dinero trabaje para ti. Los ricos entienden que su tiempo es limitado, por lo que buscan formas de multiplicar sus ingresos sin depender de su esfuerzo personal. En el próximo capítulo, exploraremos un principio clave que transforma la manera en que los millonarios manejan su dinero: invertir primero y gastar después. Secreto número 3. Invierten primero, gastan después. Uno de los secretos mejor guardados de los millonarios es su enfoque hacia el dinero, que se centra en el concepto de invertir primero, gastar después. Mientras que la mayoría de las personas trabajan arduamente para ganar dinero y gastan lo que queda al final del mes, los millonarios siguen un enfoque radicalmente diferente. Invierten su dinero antes de gastar en cualquier cosa, y esta es una de las razones por las cuales su riqueza crece constantemente. La regla de oro de los inversionistas exitosos. La regla de oro para cualquier inversionista exitoso es asegurarse de que una porción significativa de sus ingresos se destine a inversiones antes de que se toque el dinero para cualquier otra cosa. La mayoría de las personas piensan que deben pagar sus facturas y otros gastos primero, y lo que queda es lo que pueden ahorrar o invertir. Sin embargo, los millonarios han entendido que invertir en su futuro es la clave para lograr la libertad financiera. Al priorizar la inversión, los millonarios no solo están construyendo su patrimonio, sino también asegurando su independencia financiera a largo plazo. Esto significa que la primera prioridad después de recibir ingresos debe ser destinar una parte de ese dinero a inversiones inteligentes. Es un cambio de mentalidad profundo que tiene implicaciones duraderas para tu bienestar financiero. La importancia de la planificación financiera. Para implementar este secreto, no basta con simplemente tomar una decisión impulsiva de invertir cada vez que recibas dinero. Requiere una planificación estratégica, en la que determines una parte fija de tus ingresos que irá a tus inversiones cada mes. Esta parte debe ser una prioridad y debe estar separada de tus gastos cotidianos. Es esencial que establezcas un sistema automático para que una fracción de tus ingresos se transfiera automáticamente a tus cuentas de inversión, ya sea en acciones, bonos, bienes raíces o cualquier otro vehículo que te permita generar riqueza.
Este tipo de disciplina financiera te ayudará a evitar la tentación de gastar de más y te permitirá construir un portafolio de inversiones que crecerá con el tiempo. ¿Cómo los ricos manejan su flujo de efectivo? Los millonarios tienen una visión diferente sobre el flujo de efectivo. Para ellos, el dinero no es solo para gastar en bienes de consumo, sino una herramienta poderosa para generar aún más dinero. Así que, aunque viven en casas lujosas, viajan a lugares exóticos y disfrutan de una vida de lujo, siempre priorizan sus inversiones por encima de cualquier otro gasto. Para manejar el flujo de efectivo de manera efectiva, debes hacer un seguimiento de todas tus fuentes de ingreso y establecer un presupuesto que permita invertir primero. En lugar de gastarlo en cosas que no aumentarán tu patrimonio, como una cena cara o una nueva prenda de ropa, los millonarios se enfocan en colocar su dinero en vehículos de inversión que producirán rendimientos a largo plazo. Es aquí donde entra en juego la magia del interés compuesto, ya que con el tiempo, las inversiones de los millonarios crecen exponencialmente debido a su enfoque constante de reinvertir sus ganancias. Esto les permite vivir del flujo de efectivo generado por sus activos en lugar de depender de un salario activo. Inversiones inteligentes para asegurar el futuro. La inversión no se limita solo a acciones y bonos. Para los millonarios, diversificar sus fuentes de inversión es una regla fundamental. Muchos de ellos buscan vehículos que les ofrezcan rendimientos superiores a los que podrían obtener de los activos tradicionales. Aquí hay algunas de las áreas clave en las que los ricos invierten su dinero. Bienes raíces. La inversión en bienes raíces ha sido una de las formas más efectivas para acumular riqueza durante generaciones. Ya sea comprando propiedades de alquiler o invirtiendo en desarrollos inmobiliarios, los millonarios saben que la tierra es uno de los activos más seguros y rentables a largo plazo. Acciones y bonos. Aunque no es el único tipo de inversión, las acciones y bonos continúan siendo una parte esencial de las carteras de inversión de los millonarios. Al invertir en una combinación de empresas de crecimiento y bonos de alta calidad, los ricos pueden obtener rendimientos que superan a la inflación. Negocios propios. Muchos millonarios crean o invierten en negocios propios que les generen ingresos pasivos. Estos pueden ser negocios físicos o en línea, pero la clave está en crear algo que genere dinero de manera constante sin que tengas que estar involucrado activamente en las operaciones diarias. Oportunidades globales. Los millonarios tienen acceso a mercados y oportunidades de inversión globales que no están disponibles para la mayoría de las personas. Ya sea invirtiendo en mercados emergentes o participando en fondos de cobertura, la diversificación internacional les permite aumentar su riqueza aún más. ¿Cómo adoptar este secreto en tu propia vida? Para adoptar el principio de invertir primero, gastar después en tu vida financiera, es fundamental que comiences a establecer hábitos de inversión. Aquí hay algunos pasos prácticos que puedes seguir para poner este secreto en acción. Determina una meta de ahorro e inversión. Decide un porcentaje de tus ingresos que vas a destinar cada mes para inversiones. Este porcentaje debe ser una cantidad significativa que realmente haga crecer tu patrimonio con el tiempo. Automatiza el proceso. Configura tus cuentas bancarias para que una parte de tus ingresos se transfiera automáticamente a tus cuentas de inversión. Esto te ayudará a evitar la tentación de gastar en cosas no esenciales. Crea un fondo de emergencia. Antes de comenzar a invertir, asegúrate de tener un fondo de emergencia para cubrir cualquier imprevisto. Esto te dará seguridad y evitará que tengas que recurrir a tus inversiones para hacer frente a situaciones inesperadas. Enfócate en inversiones rentables. Investiga y selecciona inversiones que ofrezcan un retorno significativo. No se trata solo de ahorrar dinero, sino de hacerlo crecer de manera inteligente. Piensa a largo plazo. La inversión no es un esquema para hacerse rico de la noche a la mañana. Requiere paciencia y perseverancia. Piensa en tus inversiones como un proceso a largo plazo que te permitirá disfrutar de los frutos de tu trabajo en el futuro. Conclusión. El principio de invertir primero, gastar después no es solo una estrategia financiera, es una mentalidad que separa a los millonarios del resto. Aquellos que logran la libertad financiera entienden que el dinero debe trabajarse para ti, no al revés. Cuando adoptas esta mentalidad, transformas tu enfoque hacia el dinero y te colocas en el camino correcto hacia la creación de riqueza a largo plazo. Secreto número 4. Usan el dinero de otros para hacerse ricos.
Uno de los secretos más poderosos que los millonarios emplean para acelerar su acumulación de riqueza es el uso del dinero de otras personas. Esta estrategia, conocida como apalancamiento financiero, permite a los ricos multiplicar su poder adquisitivo y hacer crecer su patrimonio mucho más rápido de lo que lo harían solo con sus propios recursos. En lugar de limitarse a utilizar sus ahorros personales, los millonarios se aprovechan de las oportunidades de financiamiento externas para generar más ganancias, sin poner en riesgo todo su capital. ¿Qué es el apalancamiento financiero? El apalancamiento financiero es el uso de recursos prestados para aumentar el potencial de una inversión. En términos simples, consiste en pedir prestado dinero a prestamistas, bancos o incluso amigos y familiares para realizar inversiones que generen un rendimiento superior al costo del préstamo. Esta práctica permite a los millonarios acceder a más capital del que dispondrían por sí solos, lo que a su vez les da la oportunidad de obtener mayores rendimientos. El concepto de apalancamiento no es nuevo, y ha sido utilizado por grandes inversionistas a lo largo de la historia. Warren Buffett, Robert Kiyosaki y otros millonarios han destacado la importancia de esta estrategia para hacer crecer su riqueza. Sin embargo, para ser efectivo, el apalancamiento debe ser utilizado con inteligencia y cautela. El poder del apalancamiento, créditos y deuda buena. Los millonarios entienden que no toda deuda es mala. De hecho, el concepto de deuda buena es una de las piedras angulares del apalancamiento financiero. Mientras que la mayoría de las personas evita endeudarse debido al miedo a las altas tasas de interés y la falta de comprensión de cómo funciona el crédito, los ricos lo utilizan a su favor para generar más ingresos. Una de las formas más comunes en que los millonarios usan el dinero de otros es a través de créditos inteligentes, como hipotecas o préstamos para inversiones. Estos préstamos les permiten comprar propiedades de alquiler, invertir en acciones o financiar otros tipos de activos que generen ingresos. A medida que los activos aumentan su valor o generan ingresos pasivos, el costo del préstamo se paga fácilmente, y el millonario mantiene los beneficios de la apreciación o los rendimientos generados. El concepto de OPM. Uno de los conceptos más fundamentales del apalancamiento financiero es OPM, que significa el dinero de otras personas. Los millonarios a menudo buscan formas de invertir utilizando el dinero de otros para maximizar sus rendimientos. Esto puede ser a través de préstamos bancarios, los préstamos tradicionales, como las hipotecas para la compra de bienes raíces, permiten a los inversionistas acceder a capital adicional sin tener que usar sus propios ahorros. Los millonarios suelen aprovechar las bajas tasas de interés y las condiciones favorables para obtener préstamos que aumenten su poder adquisitivo. Inversiones en sociedades o socios financieros. Otra forma de usar el dinero de otras personas es asociarse con otros inversionistas o entidades financieras que estén dispuestos a poner dinero en una oportunidad de inversión. En este caso, los millonarios pueden utilizar su experiencia, habilidades o tiempo para obtener una parte de las ganancias sin arriesgar demasiado capital propio. Capital de riesgo. Los millonarios también pueden invertir utilizando el dinero de otras personas a través de fondos de capital de riesgo. Este tipo de inversión les permite tener acceso a oportunidades de alto rendimiento sin tener que poner toda su fortuna en juego. Inversiones a través de empresas de terceros. Los millonarios también recurren a fondos de inversión, fondos de cobertura y otras entidades que gestionan el dinero de inversores para multiplicar su patrimonio. Al hacerlo, no necesitan poner todo su dinero en riesgo y pueden acceder a una mayor diversificación en sus inversiones. ¿Cómo utilizan el apalancamiento para invertir en bienes raíces? Una de las formas más comunes en que los millonarios utilizan el apalancamiento es a través de inversiones inmobiliarias. Los bienes raíces son activos tangibles que tienden a apreciarse con el tiempo y ofrecen un flujo de caja constante si se alquilan. Sin embargo, en lugar de comprar propiedades solo con su propio dinero, los millonarios financian la mayor parte de la compra mediante hipotecas y otros préstamos. Este enfoque les permite adquirir más propiedades con menos capital propio. Si bien tienen que pagar intereses sobre el dinero prestado, el valor de la propiedad tiende a aumentar con el tiempo, lo que les proporciona una ganancia significativa. Además, los ingresos generados por el alquiler de las propiedades pueden cubrir los pagos de la hipoteca, lo que hace que la deuda sea más fácil de manejar.
El apalancamiento en bienes raíces también se puede usar para mejorar una propiedad, aumentándola en valor y generando rendimientos mayores. Los millonarios entienden que las mejoras estratégicas en una propiedad pueden aumentar su valor de manera exponencial, y el uso del apalancamiento les permite hacer estas inversiones sin tener que liquidar otros activos o ahorrar durante años. El riesgo del apalancamiento. Si bien el apalancamiento puede ser una herramienta poderosa, también conlleva riesgos. Los millonarios saben que el uso excesivo de deuda puede llevar a problemas financieros graves, especialmente si las inversiones no generan los rendimientos esperados. Por esta razón, es crucial utilizar el apalancamiento con precaución y asegurarse de que cualquier deuda tomada sea sostenible. Los millonarios también se protegen de los riesgos mediante la diversificación. En lugar de poner todo su dinero en una sola inversión, distribuyen su capital en diferentes tipos de activos, lo que ayuda a reducir el riesgo general. De esta manera, si una inversión no genera los resultados esperados, tienen otras fuentes de ingresos que compensan las pérdidas. ¿Cómo adoptar el uso del apalancamiento en tu vida? Si bien utilizar el dinero de otros para hacerse rico puede sonar como una estrategia avanzada, cualquiera puede aprender a aplicarla. Aquí hay algunos pasos prácticos para comenzar a usar el apalancamiento financiero. Educación financiera. Antes de tomar decisiones sobre préstamos o apalancamiento, es esencial comprender cómo funcionan las deudas y los intereses. Invertir en tu educación financiera te permitirá tomar decisiones informadas y manejar el riesgo adecuadamente. Buscar oportunidades de financiamiento. Investiga las opciones de financiamiento que están disponibles para ti, ya sea a través de bancos o incluso prestamistas privados. Encuentra las tasas de interés más bajas y los plazos más favorables para maximizar tus rendimientos. Empezar con inversiones pequeñas. Si eres nuevo en el apalancamiento financiero, es recomendable comenzar con inversiones más pequeñas, como bienes raíces o pequeñas participaciones en negocios. A medida que adquieras experiencia, podrás aumentar tu exposición al apalancamiento de manera más controlada. Gestionar el riesgo. Siempre asegúrate de tener un plan de contingencia en caso de que las inversiones no resulten como esperabas. Tener un fondo de emergencia o una reserva de efectivo te protegerá de los posibles riesgos asociados con el apalancamiento. Conclusión. El uso del dinero de otros es una de las estrategias más poderosas y eficaces que los millonarios utilizan para acelerar su camino hacia la riqueza. Secreto número 5. Compran activos, no pasivos. Una de las estrategias más distintivas de los millonarios es su capacidad para diferenciar entre activos y pasivos. Mientras que la mayoría de las personas gasta su dinero en cosas que pierden valor con el tiempo, los millonarios compran activos, es decir, bienes que generan ingresos o que aumentan su valor con el tiempo. Esta diferencia fundamental en cómo manejan el dinero es lo que les permite seguir acumulando riqueza, incluso cuando ya tienen una gran cantidad de recursos. ¿Qué son los activos y los pasivos? Para entender este secreto financiero, es importante aclarar la diferencia entre activos y pasivos. En términos simples, activos son aquellos bienes, inversiones o fuentes de ingreso que generan dinero, ya sea a través de la apreciación, aumento de su valor, o el flujo de caja, ingresos recurrentes. Ejemplos de activos incluyen propiedades de alquiler, acciones, bonos, negocios rentables y derechos de propiedad intelectual. Pasivos, por otro lado, son cosas que requieren que gastes dinero para mantenerlas, y que no te generan ingresos. Ejemplos comunes de pasivos incluyen deudas, automóviles nuevos, que pierden valor rápidamente, y cualquier otra compra que no te ayude a generar más dinero. Los millonarios, a diferencia de la mayoría, entienden que la clave para construir una fortuna duradera es adquirir y aumentar la cantidad de activos que poseen, mientras minimizan o eliminan los pasivos. De esta manera, su riqueza no solo crece, sino que se mantiene estable y segura a lo largo del tiempo. El poder de los activos. Generación de ingresos pasivos. Uno de los principales atractivos de los activos es su capacidad para generar ingresos pasivos. Los ingresos pasivos son aquellos que recibes sin tener que trabajar activamente para ellos, lo que te permite ganar dinero mientras duermes. Aquí hay algunos ejemplos de activos que pueden generar ingresos pasivos. Bienes raíces.
Las propiedades de alquiler son una de las formas más comunes en que los millonarios generan ingresos pasivos. Al comprar propiedades que generan alquiler mensual, pueden cubrir los costos de la hipoteca, los impuestos y otros gastos, mientras mantienen una ganancia constante. Acciones y bonos. Las inversiones en el mercado de valores, como acciones y bonos, también pueden generar ingresos pasivos. Las acciones te proporcionan dividendos, mientras que los bonos ofrecen pagos de intereses periódicos. Negocios rentables. Los millonarios a menudo invierten en negocios que requieren poco o ningún esfuerzo operativo por su parte. Esto puede ser en forma de franquicias, negocios en línea o incluso negocios familiares que se gestionan mediante gerentes y empleados. Propiedad intelectual. Otra forma de obtener ingresos pasivos es a través de la propiedad intelectual, como derechos de autor, patentes o licencias. Si tienes una idea o creación que otros desean utilizar, puedes obtener ingresos recurrentes a través de regalías y licencias. Lo que distingue a los millonarios es que no se conforman con tener solo uno o dos activos generadores de ingresos. Buscan constantemente nuevas oportunidades para adquirir más activos y aumentar su flujo de ingresos pasivos, lo que les permite obtener más libertad financiera y menos dependencia de su tiempo y trabajo. El error común: comprar pasivos pensando que son activos. Uno de los errores más comunes que cometen las personas que no han alcanzado la independencia financiera es confundir pasivos con activos. Muchas personas creen que están comprando activos cuando, en realidad, están adquiriendo cosas que solo les cuestan dinero. Por ejemplo, muchas personas compran vehículos nuevos creyendo que están invirtiendo en algo valioso, cuando en realidad están comprando un pasivo que pierde valor cada día. Un coche nuevo pierde rápidamente su valor en el mercado, y además requiere pagos de préstamo, seguros y mantenimiento, lo que hace que sea un pasivo, no un activo. Otro ejemplo de pasivo es la compra de artículos de lujo que no generan ingresos, como joyas costosas, relojes de alta gama o ropa de diseñador. Si bien estos artículos pueden aumentar de valor con el tiempo en algunos casos, en la mayoría de los casos solo representan un gasto y no un ingreso. En lugar de usar el dinero para comprar estos artículos, los millonarios lo destinan a activos que generarán ganancias a largo plazo. ¿Cómo transformar pasivos en activos? Para empezar a acumular riqueza de manera efectiva, es crucial transformar la mentalidad de gastar en pasivos en una mentalidad de inversión en activos. Aquí hay algunas maneras de hacer esta transición. Invertir en bienes raíces. Si tienes una propiedad que no genera ingresos, como una casa que no estás alquilando, podrías considerar convertirla en una fuente de ingresos. Al alquilarla o venderla para invertir en una propiedad de mayor rendimiento, puedes transformar un pasivo en un activo. Inversiones en el mercado de valores. Si estás comprando cosas como autos nuevos o artículos de lujo, podrías redirigir esos fondos a inversiones en acciones, bonos u otros activos que generen ingresos pasivos. Incluso pequeñas cantidades de dinero, cuando se invierten sabiamente, pueden crecer con el tiempo y generar un flujo de caja constante. Reducir las deudas. Muchas personas compran pasivos a crédito, lo que significa que están pagando intereses sobre algo que no genera ningún retorno. Para cambiar esto, lo primero que debes hacer es reducir tus deudas. Una vez que elimines el peso de las deudas de alto interés, tendrás más dinero disponible para invertir en activos generadores de ingresos. Emprender en negocios rentables. Si tienes una habilidad o pasión que puede convertirse en un negocio, esta es una excelente manera de crear un activo que te proporcione ingresos pasivos a largo plazo. Ya sea creando un negocio online o invirtiendo en una franquicia, los negocios bien gestionados pueden generar flujos de efectivo que se acumulen con el tiempo. Invertir en propiedad intelectual. Si eres creador, puedes buscar formas de generar ingresos a partir de tu conocimiento o talento. Escribir un libro, desarrollar un curso en línea, crear música o diseñar una patente son ejemplos de activos que pueden generar regalías y licencias. Estos activos tienen la capacidad de generar ingresos a lo largo de los años sin necesidad de que inviertas mucho tiempo una vez que estén en marcha. El poder de la reinversión. Una vez que comiences a generar ingresos pasivos a través de tus activos, la clave es no gastar todo lo que ganas. Los millonarios entienden la importancia de la reinversión. Cada vez que generas un ingreso pasivo,
Es esencial que lo reinviertas en más activos que continúen generando ingresos, en lugar de gastarlo en cosas que no te generen retorno. Este enfoque de reinversión continua es lo que permite que las fortunas crezcan exponencialmente. A medida que compras más activos, tu flujo de caja aumenta, lo que te da más capital para adquirir más activos, lo que a su vez genera más ingresos. Este ciclo positivo es lo que permite a los millonarios acumular riqueza sin depender de su trabajo activo. Conclusión. La diferencia fundamental entre los millonarios y el resto de las personas radica en cómo manejan sus compras y su dinero. Mientras que la mayoría de las personas adquiere pasivos, los millonarios buscan y compran activos que generen ingresos y aumenten de valor con el tiempo. Si deseas alcanzar el éxito financiero, debes aprender a identificar las oportunidades de activos y evitar caer en la trampa de los pasivos. Secreto número 6. Dominan el juego de los impuestos. Uno de los secretos mejor guardados de los millonarios es cómo manejan los impuestos. Mientras que la mayoría de las personas ve los impuestos como una carga ineludible, los millonarios ven los impuestos como una herramienta que puede ser utilizada a su favor, gracias al conocimiento y las estrategias adecuadas. Entender cómo dominar el juego de los impuestos es fundamental para acumular riqueza y maximizar el retorno de las inversiones. ¿Por qué los impuestos son importantes para los millonarios? Los impuestos, en su forma más básica, son una parte inevitable de la vida de todos, pero la manera en que los gestionas puede marcar una gran diferencia en tu capacidad para acumular riqueza. Las personas que ganan grandes cantidades de dinero suelen pagar impuestos más altos, pero los millonarios entienden que los impuestos no son un gasto fijo, son algo que se puede reducir, diferir e incluso evitar mediante estrategias inteligentes. La diferencia principal entre los ricos y las personas que no alcanzan la independencia financiera radica en la forma en que manejan sus impuestos. Mientras que muchos tratan de pagar lo que deben sin cuestionarlo, los millonarios exploran todas las formas posibles de reducir su carga fiscal legalmente, manteniendo así una mayor porción de su riqueza en sus manos. Estrategias de optimización fiscal. A continuación, veremos algunas de las estrategias que los millonarios utilizan para reducir su carga tributaria, optimizar sus inversiones y crear una mayor eficiencia fiscal. Diferimiento de impuestos. El diferimiento de impuestos es una estrategia muy popular entre los millonarios, que buscan retrasar el pago de impuestos sobre sus ingresos o ganancias de inversión hasta un futuro más conveniente. Esto se puede lograr mediante el uso de cuentas de inversión con impuestos diferidos, como las cuentas de jubilación individuales, IRA, en los Estados Unidos, o los fondos de pensiones en otros países. Estas cuentas permiten que el dinero crezca sin estar sujeto a impuestos hasta que se retire, lo que proporciona una ventaja significativa en términos de crecimiento compuesto. Deducciones fiscales. Las deducciones fiscales son gastos que pueden restarse de tus ingresos antes de calcular los impuestos que debes pagar. Los millonarios suelen ser muy astutos al aprovechar las deducciones disponibles. Por ejemplo, si tienen un negocio, pueden deducir una variedad de gastos relacionados con la operación de la empresa, desde los costos de equipo y oficinas hasta los viajes de negocios y la educación continua. Al maximizar las deducciones, los millonarios pueden reducir significativamente su ingreso imponible, y por lo tanto, su carga fiscal. Uso de inversiones para reducir impuestos. Invertir en activos que permiten deducciones fiscales o que generan ingresos de una forma favorable en términos impositivos es otra estrategia clave que los millonarios utilizan. Invertir en bienes raíces, por ejemplo, no solo puede generar ingresos pasivos, sino que también permite a los inversionistas aprovechar los beneficios fiscales, como la depreciación de la propiedad, que reduce su ingreso imponible. De igual manera, las inversiones en ciertos tipos de fondos o vehículos de inversión están diseñadas para ser más eficientes desde el punto de vista fiscal, permitiendo a los millonarios aprovechar menores tasas impositivas sobre las ganancias de capital a largo plazo. Crear estructuras de negocios inteligentes. Una de las mejores maneras de protegerse de los altos impuestos es mediante la creación de una estructura de negocio que minimice la carga fiscal. Muchos millonarios crean empresas, fideicomisos, fondos de inversión o incluso aprovechan las ventajas fiscales de domiciliar sus negocios en países o estados con impuestos más bajos. A través de estructuras legales complejas, pueden reducir significativamente la cantidad de impuestos que deben pagar. El poder de la donación.
La donación es una estrategia eficaz para reducir la carga fiscal, ya que muchos países permiten a los individuos deducir las donaciones a organizaciones benéficas de sus impuestos. Los millonarios no solo donan por razones filantrópicas, sino también para reducir su base imponible. Además, las donaciones bien planificadas a través de fideicomisos o fundaciones pueden proporcionar ventajas fiscales significativas mientras crean un legado duradero. Vender activos de forma estratégica. La forma en que los millonarios venden activos también puede tener un gran impacto en sus impuestos. Por ejemplo, cuando venden propiedades, acciones u otros activos, deben pagar impuestos sobre las ganancias de capital. Sin embargo, al vender en el momento adecuado o estructurar la venta para diferir los impuestos, pueden maximizar las ganancias de esa venta. Los millonarios también saben cómo utilizar las pérdidas fiscales, una estrategia en la que las pérdidas de inversión se utilizan para compensar las ganancias y reducir la cantidad de impuestos a pagar. La eficiencia fiscal en el contexto global. En un mundo cada vez más globalizado, muchos millonarios buscan maneras de optimizar su carga fiscal no solo a nivel local, sino internacional. Existen jurisdicciones en el mundo que tienen reglas fiscales más favorables para los individuos ricos, como países con impuestos bajos o nulos sobre la renta, la herencia o las ganancias de capital. Algunos millonarios trasladan sus residencias a estos países o crean estructuras empresariales en estas jurisdicciones para beneficiarse de estas tasas impositivas más bajas. Por supuesto, todo esto se debe hacer de acuerdo con las leyes, ya que eludir impuestos de manera ilegal puede resultar en graves consecuencias. Sin embargo, con el asesoramiento adecuado, es posible gestionar las finanzas personales de manera eficiente desde una perspectiva fiscal sin caer en la evasión. ¿Por qué la educación fiscal es fundamental? El manejo de los impuestos no es algo que se aprende de la noche a la mañana. Los millonarios invierten tiempo y dinero en entender cómo funcionan los impuestos en su país y en su industria específica. Esto les permite tomar decisiones informadas sobre sus inversiones, sus gastos y cómo estructurar sus negocios. La educación financiera es, por lo tanto, esencial. No solo se trata de ganar dinero, sino también de aprender cómo retenerlo. Muchos millonarios tienen un equipo de asesores fiscales, abogados y contadores que se especializan en optimizar su carga tributaria. Sin embargo, también saben lo suficiente como para tomar decisiones inteligentes sin depender completamente de estos profesionales. Al final del día, la educación fiscal permite que el dinero crezca de manera más eficiente. El poder de la planificación fiscal. Una de las mejores maneras de dominar el juego de los impuestos es planificar con antelación. Los millonarios suelen tener estrategias fiscales bien pensadas que les permiten minimizar la carga fiscal en el largo plazo. Desde el momento en que reciben un ingreso hasta la venta de un activo, todo está diseñado para ser lo más eficiente fiscalmente posible. La planificación fiscal efectiva no es solo una cuestión de cumplir con las leyes, sino de aprovechar las oportunidades legales para pagar menos impuestos y proteger el patrimonio familiar y empresarial. Los millonarios, por lo tanto, se toman muy en serio la planificación fiscal y buscan siempre maneras de mejorar sus estrategias en este ámbito. Secreto número 7. Construyen redes de contactos de alto nivel. Uno de los pilares más fundamentales de la riqueza de los millonarios es la capacidad de construir y mantener redes de contactos de alto nivel. Aunque muchas personas creen que el éxito financiero depende exclusivamente del trabajo duro o de la inteligencia, la realidad es que las conexiones y relaciones que uno cultiva son a menudo las que marcan la diferencia. Los millonarios no solo trabajan por su cuenta, se rodean de personas que pueden ofrecerles oportunidades, conocimientos, recursos y, sobre todo, acceso a círculos influyentes que pueden acelerar su éxito. La mentalidad de redes de contactos de los millonarios. La forma en que los millonarios ven las redes de contactos es completamente diferente a la visión que muchas personas tienen. Para la mayoría, el networking se trata simplemente de conocer a otras personas en su industria o en su círculo social. Sin embargo, para los millonarios, el networking va mucho más allá de hacer conexiones superficiales. Ellos buscan relaciones genuinas con personas que compartan intereses, valores y aspiraciones similares, pero que también puedan aportar algo único a la mesa.
La clave está en construir relaciones mutuamente beneficiosas, en las que ambas partes puedan crecer y prosperar. Un millonario entiende que las personas adecuadas en su red pueden ofrecer no solo oportunidades de inversión, sino también consejos estratégicos, conexiones con otros influyentes, acceso a capital y mucho más. Esta mentalidad de construir una red les permite multiplicar su éxito al aprovechar las fortalezas y experiencias de aquellos con los que se asocian. ¿Por qué las relaciones importan tanto? Acceso a oportunidades. Las oportunidades rara vez aparecen en la superficie. La mayoría de las grandes oportunidades de inversión, proyectos empresariales o asociaciones se comparten dentro de círculos exclusivos. Los millonarios se aseguran de estar dentro de esos círculos, donde pueden enterarse de oportunidades antes que el resto del mundo. Desarrollo personal y profesional. Al rodearse de personas exitosas, los millonarios están constantemente aprendiendo y desafiando sus propias perspectivas. Estas relaciones no solo les brindan oportunidades financieras, sino también el acceso a mentores, asesoría y consejos de personas que ya han recorrido el camino que ellos desean seguir. Apoyo emocional y motivacional. El camino hacia el éxito financiero está lleno de obstáculos y desafíos. Tener una red de apoyo de personas exitosas, que entienden las dificultades, puede ser clave para superar los momentos difíciles. Las personas de alto nivel comparten una mentalidad positiva, perseverante y orientada al éxito, lo que es crucial para mantener la motivación. ¿Cómo construir una red de contactos de alto nivel? Construir una red de contactos exitosa no es algo que suceda de la noche a la mañana. Requiere tiempo, esfuerzo y un enfoque estratégico. A continuación, se presentan algunas de las mejores prácticas que los millonarios siguen para crear relaciones que les ayuden a avanzar en su camino hacia la riqueza. Busca personas que te desafíen y te enseñen. En lugar de solo rodearte de personas que piensan igual que tú, los millonarios buscan activamente personas que puedan ofrecer nuevas perspectivas y desafiar su forma de pensar. Esto puede incluir a personas de otras industrias, mentores con más experiencia, o individuos con un enfoque completamente diferente sobre los negocios o las finanzas. Es importante estar dispuesto a aprender de otros, incluso si sus ideas van en contra de tus propias creencias. Ofrece valor antes de recibir algo. Una de las claves para construir una red sólida es entender que las relaciones exitosas no son un intercambio de favores. En cambio, los millonarios se enfocan en cómo pueden ofrecer valor a los demás primero. Ya sea proporcionando una oportunidad, ofreciendo una idea o simplemente ayudando a resolver un problema, los millonarios saben que cuando contribuyen positivamente a la vida de alguien más, esa persona estará más dispuesta a ayudarles cuando llegue el momento. Asiste a eventos de alto nivel. Los millonarios entienden que el entorno y los eventos en los que eligen participar pueden tener un impacto directo en su red de contactos. Asistir a conferencias exclusivas, cumbres de liderazgo o eventos de inversiones de alto nivel no solo les permite conocer a personas influyentes, sino también mantenerse al día con las últimas tendencias y conocimientos del mercado. Estos eventos son lugares donde las oportunidades se hacen visibles y donde se puede conocer a las personas que están tomando decisiones importantes. Utiliza las redes sociales de forma estratégica. Las redes sociales, especialmente LinkedIn y Twitter, son herramientas poderosas para los millonarios. No solo se usan para compartir ideas y aprender de otros, sino también para conectar con personas clave en su industria. Los millonarios utilizan las redes sociales para ampliar su alcance, mostrar su experiencia y conectarse con personas de alto nivel que podrían no estar accesibles de otro modo. Es importante tener una presencia en línea que refleje profesionalismo y que atraiga a las personas correctas. Cultiva relaciones a largo plazo. En lugar de buscar relaciones que solo sean beneficiosas a corto plazo, los millonarios invierten tiempo en cultivar relaciones a largo plazo. Esto significa que no solo se enfocan en lo que pueden obtener de los demás, sino en lo que pueden dar de manera constante, construyendo una conexión genuina. Mantener contacto regular, ofrecer apoyo cuando sea necesario y demostrar interés genuino en el bienestar y éxito de los demás son claves para mantener relaciones duraderas. Rodéate de personas con mentalidad de éxito. El ambiente en el que te encuentras influye directamente en tu propio comportamiento y actitudes. Los millonarios se rodean de personas que tienen una mentalidad positiva,
orientada al crecimiento y al éxito. Estas personas no solo buscan el éxito para sí mismas, sino que también están comprometidas en ayudar a otros a tener éxito. Ser parte de este tipo de círculo puede tener un impacto profundo en tu forma de pensar y en tu capacidad para alcanzar tus metas. El poder de las conexiones globales. Un aspecto importante de la red de contactos de los millonarios es la capacidad de construir relaciones globales. Los millonarios saben que, en un mundo cada vez más globalizado, las oportunidades no se limitan a su país de origen. Las relaciones internacionales son esenciales para acceder a mercados, ideas y capitales que de otra manera serían inalcanzables. Las conexiones globales no solo brindan acceso a oportunidades financieras, sino también a una comprensión más profunda de diferentes mercados, culturas y tendencias económicas. Los millonarios buscan activamente construir puentes entre diferentes partes del mundo, lo que les permite aprovechar las mejores oportunidades donde quiera que estén. ¿Cómo la red de contactos impulsa la riqueza? Finalmente, es importante entender cómo la red de contactos contribuye directamente a la acumulación de riqueza. Las relaciones bien cultivadas proporcionan acceso a una gama de recursos que, por sí solos, no estarían disponibles. Ya sea para obtener capital de inversionistas ángeles, encontrar un socio comercial con experiencia, o incluso acceder a conocimientos exclusivos, una red sólida y bien mantenida puede ser un factor decisivo en el camino hacia la riqueza. Secreto número 8. Usan el efecto compuesto a su favor. El efecto compuesto es uno de los conceptos más poderosos en el mundo de las finanzas, y es, en muchos aspectos, el secreto detrás del éxito de los millonarios. Este fenómeno es la idea de que pequeñas decisiones y acciones, repetidas a lo largo del tiempo, tienen un impacto mucho mayor de lo que inicialmente se podría imaginar. Si bien el concepto del interés compuesto es comúnmente asociado con las inversiones, su poder va mucho más allá de las finanzas. Los millonarios entienden profundamente cómo utilizar este efecto para multiplicar su riqueza, su éxito y su influencia en el tiempo. ¿Qué es el efecto compuesto? El efecto compuesto es la acumulación de pequeñas ganancias o mejoras que se van sumando con el tiempo. En lugar de buscar grandes saltos o éxitos rápidos, el efecto compuesto se basa en la idea de que las pequeñas, consistentes acciones pueden generar resultados exponenciales. Los millonarios aplican esta mentalidad a todos los aspectos de su vida: finanzas, negocios, relaciones, hábitos personales y aprendizaje. Por ejemplo, cuando un inversionista pone su dinero a trabajar en una inversión que genera un rendimiento anual del 8%, ese 8% no solo se calcula sobre la cantidad inicial, sino sobre la cantidad inicial más los rendimientos obtenidos durante el año anterior. Con el paso del tiempo, esta acumulación de intereses sobre intereses tiene un efecto mucho mayor que el simple interés. Pero el efecto compuesto no solo se aplica a las finanzas. En la vida de los millonarios, también se aplica a la toma de decisiones diarias, los hábitos de trabajo y el aprendizaje continuo. Las pequeñas acciones que toman a diario, como leer libros de desarrollo personal, asistir a eventos de networking, mejorar sus habilidades, o incluso cuidar de su salud física y mental, se suman con el tiempo para crear una base sólida para la riqueza. El efecto compuesto en las finanzas. El mejor ejemplo de cómo el efecto compuesto se utiliza en las finanzas es el interés compuesto. Los millonarios entienden cómo poner su dinero a trabajar de manera que se genere un retorno que se acumule y se reinvierta. Esta mentalidad a largo plazo les permite ver el potencial de crecimiento a medida que el tiempo pasa, en lugar de buscar ganancias rápidas o riesgos innecesarios. Para ilustrar esto, pensemos en un escenario simple. Imagina que inviertes $10,000 en una cuenta que te da un interés compuesto del 5% anual. En lugar de solo ganar el 5% sobre la cantidad inicial de 10,000, cada año ganarás el 5% sobre la nueva cantidad, que va aumentando a medida que se reinvierten las ganancias. Después de 10 años, tu inversión inicial se habrá duplicado, y en 20 años, habrá crecido más de 4 veces. Este tipo de crecimiento es uno de los secretos más potentes que los millonarios utilizan, ya que entienden que el tiempo es su aliado más valioso. La clave está en comenzar temprano y ser paciente, dejando que el efecto compuesto trabaje a tu favor. El efecto compuesto en los hábitos y el aprendizaje.
Los millonarios también aplican el efecto compuesto a sus hábitos diarios. En lugar de esperar un cambio radical de la noche a la mañana, ellos entienden que las pequeñas mejoras diarias se acumulan con el tiempo para crear un cambio significativo. Si un millonario dedica solo 30 minutos al día a leer o aprender algo nuevo, en un año habrá dedicado más de 180 horas al aprendizaje. Con el tiempo, esto puede marcar la diferencia entre alguien que avanza y alguien que se queda atrás. De manera similar, los millonarios aplican el efecto compuesto a su productividad. En lugar de esperar hacer todo en un solo día, se concentran en hacer pequeñas tareas todos los días que, a lo largo del tiempo, conducen a resultados impresionantes. No buscan hacer todo de una vez, sino que saben que la consistencia es la clave para el éxito. El desarrollo de habilidades también se ve influenciado por el efecto compuesto. Los millonarios invierten tiempo de manera constante en mejorar sus habilidades, ya sea en áreas de negocios, liderazgo, comunicación o cualquier otra habilidad que les permita generar más ingresos y oportunidades. Como resultado, a medida que sus habilidades crecen, también lo hace su capacidad para generar riqueza. La importancia de la paciencia y la persistencia. La clave para aprovechar el efecto compuesto en las finanzas y en la vida personal es la paciencia. Los millonarios entienden que no se trata de obtener resultados rápidos, sino de construir una base sólida para el futuro. Esta mentalidad a largo plazo es lo que los distingue de aquellos que buscan gratificación inmediata y terminan tomando decisiones impulsivas que pueden tener consecuencias negativas. Por ejemplo, muchas personas gastan dinero en el corto plazo sin pensar en el impacto a largo plazo. Los millonarios, por otro lado, eligen gastar de manera consciente y ahorrar o invertir de manera consistente para que los rendimientos acumulen con el tiempo. Prefieren poner su dinero a trabajar para ellos, en lugar de gastar de manera impulsiva. Esta mentalidad no solo crea riqueza financiera, sino que también fomenta un estilo de vida más equilibrado y enfocado. El efecto compuesto en las relaciones. Otro aspecto clave del efecto compuesto es cómo se aplica a las relaciones. Los millonarios no ven las relaciones como transacciones únicas, sino como algo que debe ser cultivado y cuidado con el tiempo. El éxito en las relaciones, tanto personales como profesionales, se basa en la inversión constante en tiempo, comunicación y confianza. Las relaciones de alto nivel que los millonarios cultivan no se desarrollan de la noche a la mañana, sino que son el resultado de años de esfuerzo y reciprocidad. Cada vez que un millonario ayuda a alguien o recibe ayuda de alguien, está construyendo una red de apoyo que se fortalece con el tiempo. Las conexiones que establecen en sus primeras etapas pueden llevar años antes de que se materialicen en oportunidades de negocio, pero esa paciencia le da una ventaja significativa a largo plazo. ¿Cómo aplicar el efecto compuesto a tu propia vida? Empieza con pequeñas decisiones. No subestimes el poder de las pequeñas decisiones diarias. Ya sea invertir una pequeña cantidad de dinero, leer unos minutos al día, o trabajar en una habilidad, cada pequeña acción que tomes contribuye a tu éxito a largo plazo. Sé consistente. La clave del efecto compuesto es la consistencia. No se trata de hacer grandes cambios de una sola vez, sino de tomar pequeñas acciones todos los días que sumen con el tiempo. Invierte en tu futuro, ya sea en términos de dinero, educación o relaciones. Asegúrate de hacer inversiones que te proporcionen rendimientos acumulativos. La paciencia es esencial. Los resultados de hoy son el resultado de las decisiones tomadas hace años. Fomenta relaciones de largo plazo. Al igual que con tus finanzas y hábitos, las relaciones también deben cultivarse a lo largo del tiempo. Invierte en tus relaciones, mostrando apoyo y generosidad, y los frutos de esas relaciones crecerán exponencialmente con el tiempo. Conclusión. El efecto compuesto es uno de los secretos más poderosos y menos comprendidos en el mundo de las finanzas y el éxito. Los millonarios lo entienden profundamente y lo aplican de manera estratégica a todos los aspectos de sus vidas. En lugar de buscar atajos o resultados rápidos, ellos invierten su tiempo, dinero y energía en pequeñas acciones que se acumulan con el tiempo, creando un efecto multiplicador que les permite alcanzar una riqueza extraordinaria. Secreto número 9. No siguen la multitud, crean sus propias reglas.
Uno de los secretos más reveladores detrás de la riqueza de los millonarios es su capacidad para pensar de manera independiente. Mientras que la mayoría de las personas sigue las reglas impuestas por la sociedad, el mercado o incluso la familia, los millonarios son conocidos por ignorar la multitud y crear sus propias reglas del juego financiero. Este enfoque único es lo que les permite diferenciarse, innovar y alcanzar niveles de éxito que otros solo sueñan. Pensamiento independiente. La mentalidad que marca la diferencia. Los millonarios entienden que seguir las normas establecidas rara vez conduce a la riqueza. En cambio, ellos buscan oportunidades fuera de lo común y están dispuestos a desafiar las creencias y convenciones populares. Este tipo de pensamiento independiente no es solo una característica, sino una mentalidad que se cultiva a lo largo de su vida. Por eso, la primera regla fundamental para llegar a ser millonario es no seguir ciegamente lo que los demás hacen. Las personas que alcanzan la verdadera riqueza no toman decisiones basadas solo en lo que hacen los demás, ni se sienten presionadas a seguir el camino convencional. Ellos prefieren actuar de manera contraria a la corriente, confiando en su intuición, conocimientos y habilidades para tomar decisiones acertadas. No se conforman con lo que es popular o lo que todo el mundo hace, sino que eligen pensar de manera diferente. ¿Por qué las multitudes siguen las reglas comunes? Para comprender por qué los millonarios no siguen la multitud, primero debemos entender por qué la mayoría de las personas sigue las normas establecidas. Existe una fuerte inclinación humana a seguir a la mayoría, lo que se conoce como la mentalidad de rebaño. Esta tendencia proviene de nuestra naturaleza social, donde el deseo de pertenecer y de ser aceptados nos lleva a tomar decisiones que están en línea con las expectativas de los demás. Siguiendo las reglas de la multitud, las personas se sienten seguras, ya que el riesgo de ser rechazados o marginados se minimiza. La comodidad de seguir a la mayoría evita la incertidumbre y el miedo al fracaso. Sin embargo, esta mentalidad es limitante y raramente conduce a la creación de riqueza. Si todos siguieran el mismo camino, el mundo estaría lleno de personas que viven de la misma manera, sin aprovechar las oportunidades que se encuentran fuera del camino tradicional. Los millonarios son innovadores y creadores. La verdadera diferencia entre los millonarios y la mayoría de las personas radica en la disposición para innovar. En lugar de seguir lo que ya está establecido, los millonarios buscan caminos alternativos. Son creadores, y al crear sus propias reglas, tienen el control sobre su destino financiero. Un ejemplo claro de esto es la innovación tecnológica. Los empresarios más exitosos, como Steve Jobs, Elon Musk y Jeff Bezos, han desafiado las normas existentes en sus industrias. En lugar de seguir el camino ya trazado, han creado empresas que transformaron industrias enteras. Por ejemplo, Jobs no simplemente mejoró los teléfonos existentes, sino que reinventó el concepto mismo de lo que un teléfono podría hacer. Musk no solo buscó hacer autos eléctricos, sino que cambió la forma en que pensamos sobre el transporte y la energía. Bezos no solo creó una tienda en línea, sino que cambió por completo la forma en que el mundo compra productos. Estos individuos no siguieron a la multitud. Más bien, crearon sus propias reglas, desafiaron el status quo y establecieron nuevas normas que los llevaron al éxito. Romper las reglas tradicionales de inversión. Otro aspecto importante de no seguir la multitud es cómo los millonarios abordan las inversiones. La mayoría de las personas sigue el consejo tradicional de ahorrar e invertir en cuentas bancarias, fondos mutuos o el mercado de valores de manera conservadora. Mientras tanto, los millonarios piensan más allá de lo convencional. Por ejemplo, muchos millonarios invierten en bienes raíces, no solo como una forma de diversificación, sino como una forma de apalancarse y crear flujo de caja constante. En lugar de ahorrar dinero, los millonarios prefieren invertir ese dinero para generar rendimientos. Usan el apalancamiento, lo que significa utilizar el dinero de otras personas, por ejemplo, préstamos hipotecarios, para generar ganancias mucho mayores que las que podrían obtener solo con su capital. Además, no tienen miedo de invertir en empresas emergentes o en ideas que la mayoría considera demasiado arriesgadas. Saben que las mayores recompensas provienen de tomar riesgos calculados y no siguen las tendencias populares solo porque todos lo hacen. El pensamiento de inversión en activos.
Un ejemplo claro de cómo los millonarios crean sus propias reglas es en su enfoque hacia los activos. Mientras que la mayoría de las personas se enfoca en adquirir pasivos, cosas que consumen dinero, como autos caros, ropa de marca y otras formas de lujo, los millonarios buscan adquirir activos. La diferencia fundamental está en que un activo te pone dinero en el bolsillo, mientras que un pasivo lo saca. Los millonarios entienden esta distinción crucial, y por lo tanto, crean reglas que favorecen la adquisición de activos que les generen ingresos pasivos. Pueden invertir en bienes raíces, iniciar un negocio, comprar participaciones en empresas emergentes o invertir en el mercado de valores, pero siempre con la mentalidad de que están construyendo activos que les generarán dinero con el tiempo. Esta mentalidad de inversión en activos es lo que los separa de aquellos que simplemente gastan el dinero que ganan en cosas que no le traerán ingresos a largo plazo. Al tomar decisiones financieras estratégicas y crear sus propias reglas, los millonarios se aseguran de que su dinero siga trabajando para ellos, no al revés. No dejarse afectar por las opiniones de los demás. Además de tomar decisiones financieras, los millonarios también son conocidos por no dejarse influir por las opiniones de los demás. Esto es particularmente relevante en un mundo lleno de expertos que ofrecen consejos contradictorios sobre cómo gestionar el dinero. Los millonarios aprenden a filtrar el ruido y toman sus propias decisiones basadas en hechos, análisis, experiencia personal y, lo más importante, en su visión única de lo que quieren lograr. Un ejemplo claro es cómo el mercado inmobiliario ha sido visto tradicionalmente como una inversión segura. Sin embargo, algunas de las inversiones más exitosas de los millonarios no han sido en propiedades, sino en activos no convencionales como las criptomonedas, empresas tecnológicas emergentes o inversiones en mercados internacionales. En lugar de seguir lo que todo el mundo considera seguro, ellos se atreven a cuestionar esas suposiciones y a crear nuevas formas de generar riqueza. ¿Cómo empezar a crear tus propias reglas? Cuestiona lo convencional. La próxima vez que escuches un consejo tradicional sobre cómo manejar el dinero, hazte la pregunta: ¿por qué esta es la norma? ¿Existen otras formas más eficientes de alcanzar mis objetivos? Define tu propio camino. En lugar de seguir a los demás, crea una visión financiera propia. Esto podría significar tomar decisiones más arriesgadas o adoptar un enfoque diferente al de la mayoría, pero siempre con una investigación sólida y un plan claro. Invierte en activos, no te conformes con consumir lo que ganas, sino que crea una regla para ti mismo. Cada vez que ganes dinero, invierte una parte de él en algo que te generará más ingresos. Secreto número 10. Nunca dejan de aprender y adaptarse. En un mundo que cambia a un ritmo vertiginoso, el aprendizaje continuo y la adaptabilidad son dos de las habilidades más poderosas que pueden poseer las personas que buscan crear riqueza. Mientras que muchas personas se conforman con lo que ya saben, los millonarios comprenden que el conocimiento es una herramienta dinámica, y que mantenerse actualizado y dispuesto a adaptarse a las circunstancias es crucial para el éxito financiero a largo plazo. El mundo de las finanzas, los negocios y las inversiones no es estático. Las tendencias cambian, las tecnologías avanzan, los mercados fluctúan, y las oportunidades emergen en lugares inesperados. Los millonarios no se limitan a las estrategias o tácticas que funcionaron en el pasado. Ellos buscan constantemente nuevas formas de pensar, nuevas oportunidades de inversión y nuevas formas de mejorar sus habilidades. Nunca dejan de aprender ni de adaptarse a las nuevas realidades que se presentan. La educación financiera como pilar fundamental. A diferencia de lo que muchos creen, la educación financiera no se limita a lo que aprendes en la escuela o en un curso de finanzas básico. Los millonarios no solo aprenden conceptos financieros tradicionales, como el ahorro o la inversión en bienes raíces. Ellos buscan entender el panorama más amplio, como las macro tendencias económicas, la tecnología, la política y otros factores pueden influir en sus decisiones financieras. Los millonarios se sumergen en una variedad de fuentes de conocimiento. Libros y audiolibros. Los millonarios son lectores voraces. Prefieren consumir contenido que les ayude a expandir su mente y conocimientos, como biografías de otros empresarios, libros de autoayuda financiera, filosofía de inversión y libros sobre liderazgo y creatividad. Seminarios y conferencias.
Asistir a seminarios o conferencias de alto nivel les da la oportunidad de estar al tanto de las últimas tendencias y conocer a expertos y personas influyentes que pueden abrirles nuevas oportunidades. Mentores y redes. Muchos millonarios invierten tiempo y dinero en aprender de personas que ya han recorrido el camino hacia la riqueza. Tener un mentor que pueda ofrecer consejos valiosos y ayudar a evitar errores costosos es una estrategia común entre los ricos. Podcast y cursos online. Con la era digital, la educación financiera está al alcance de todos. Los millonarios aprovechan plataformas como podcast, cursos online y webinars para mantenerse al tanto de las novedades más importantes y acceder a conocimientos especializados. La mentalidad de crecimiento, el camino hacia el éxito. Una de las diferencias clave entre las personas que logran la riqueza y aquellas que no lo hacen es la mentalidad. Los millonarios operan con una mentalidad de crecimiento, un concepto popularizado por la psicóloga Carol Dweck. Las personas con esta mentalidad creen que sus habilidades y capacidades pueden desarrollarse con esfuerzo y dedicación. Esta creencia contrasta con una mentalidad fija, que dice que nuestras habilidades son innatas y no pueden cambiarse. Los millonarios no se ven a sí mismos como individuos que llegaron a la cima por suerte o por un talento natural. Ellos saben que, al igual que en cualquier otro aspecto de la vida, se necesita dedicación y trabajo continuo para seguir creciendo. Ya sea aprendiendo nuevas estrategias de inversión, innovando en su negocio o perfeccionando sus habilidades interpersonales, los millonarios siempre están buscando maneras de mejorar. La mentalidad de crecimiento implica ver los fracasos como oportunidades de aprendizaje. Los fracasos son inevitables en el camino hacia la riqueza, pero los millonarios los ven como una forma de aprender y crecer. Cada error es una lección que les permite mejorar y refinar sus estrategias. Buscar constantemente el conocimiento. La complacencia es el enemigo del crecimiento. Mientras que muchas personas se estancan una vez alcanzan un nivel de éxito, los millonarios nunca dejan de buscar nuevas ideas, métodos y enfoques para seguir avanzando. Aceptar el cambio. Vivir en un mundo que cambia rápidamente requiere flexibilidad. Los millonarios no se aferran al pasado ni a estrategias obsoletas. Están dispuestos a adaptarse y evolucionar con el tiempo. La importancia de adaptarse a las nuevas realidades. La capacidad de adaptarse rápidamente a nuevos entornos es una característica definitoria de los millonarios. Si bien muchas personas se resisten al cambio, los ricos saben que el mundo está en constante transformación. Para mantenerse a la vanguardia, deben ajustarse a las nuevas reglas del juego. Un buen ejemplo de esto es la adopción de la tecnología. Mientras que muchas empresas tradicionales estaban luchando por adaptarse a la era digital, los millonarios vieron las oportunidades en el cambio. Empresas como Amazon, Google, Facebook y Tesla no solo se beneficiaron de las nuevas tecnologías, sino que las crearon y las revolucionaron. Los millonarios no solo aceptan la tecnología, buscan activamente maneras de aprovecharla para mejorar sus vidas y negocios. Además, el cambio en el panorama económico global también representa un desafío. Las fluctuaciones del mercado, la volatilidad política y las crisis financieras son parte inevitable del ciclo económico. En lugar de temer a estos cambios, los millonarios entienden que el miedo puede crear oportunidades. Por ejemplo, durante recesiones económicas, algunos millonarios aprovechan la caída de los mercados para adquirir activos a precios bajos, lo que les permite obtener grandes rendimientos cuando los mercados se recuperan. ¿Cómo adaptarse al cambio y mejorar continuamente? Si deseas tener éxito financiero y alcanzar la riqueza, necesitas desarrollar la habilidad de adaptarte y aprender continuamente. A continuación, te ofrezco algunas estrategias clave para aplicar este secreto en tu vida. Invierte en tu educación constantemente. Nunca dejes de aprender. Lee libros, escucha audiolibros, toma cursos online y busca cualquier oportunidad de expandir tus conocimientos. Busca a mentores y rodearte de expertos. Las personas más exitosas tienen mentores que les guían y les enseñan. Busca personas que hayan alcanzado lo que tú deseas alcanzar y aprende de sus experiencias. Haz de los fracasos una herramienta para el aprendizaje. Cada vez que enfrentes un revés, analiza lo que salió mal y piensa en cómo puedes mejorar. No te detengas ante los fracasos. En cambio, busca formas de aprender de ellos y avanzar más fuerte.
Mantén la flexibilidad y la mente abierta. Acepta el cambio y busca activamente oportunidades en él. No te aferres a las viejas formas de hacer las cosas, sino que adapta tus estrategias a las nuevas realidades. Aprende a gestionar el miedo al cambio. La mayoría de las personas temen lo desconocido, pero los millonarios ven el cambio como una oportunidad. Si puedes gestionar tu miedo y adoptar un enfoque positivo hacia la evolución, estarás en el camino correcto. Conclusión. La adaptabilidad es la clave de la riqueza. Nunca dejes de aprender y adaptarte, es uno de los secretos más poderosos de los millonarios. Vivir en un mundo en constante cambio requiere una mentalidad de crecimiento y la disposición para evolucionar. Si eres capaz de adaptarte a las nuevas circunstancias y seguir aprendiendo, estarás mejor preparado para aprovechar las oportunidades que el mundo tiene para ofrecerte. Recuerda, el aprendizaje nunca termina, y aquellos que se dedican a mejorar constantemente están más cerca de alcanzar el éxito y la riqueza que los que se conforman con lo que ya saben. Conclusión final. El camino rápido a la riqueza está en tus manos. A lo largo de este audiolibro, hemos desvelado los 10 secretos financieros más poderosos que los millonarios utilizan para acelerar su camino hacia la riqueza. Hemos explorado cómo su mentalidad y sus estrategias van mucho más allá de simplemente ahorrar e invertir. Se trata de crear sistemas, de pensar en grande y de aprovechar cada oportunidad que se les presenta. Es importante recordar que, en este camino hacia la riqueza, los atajos no son mágicos ni fáciles. Requieren disciplina, esfuerzo y una disposición para aprender y adaptarse constantemente. Pero con las estrategias adecuadas y el enfoque correcto, puedes lograr resultados extraordinarios. Los millonarios no trabajan más que los demás, pero trabajan de manera más inteligente. Ellos ven las oportunidades donde otros ven obstáculos y aprovechan recursos que la mayoría ignora. Saben que el tiempo es su activo más valioso, que el dinero debe trabajar para ellos, y que cada decisión financiera debe estar orientada a adquirir activos y generar ingresos pasivos. El verdadero secreto de la riqueza está en la mentalidad. Los millonarios piensan de manera diferente. No siguen las reglas convencionales. En lugar de eso, crean sus propias reglas y se ajustan a las circunstancias cambiantes. Además, comprenden que el aprendizaje nunca termina, y que la adaptabilidad es una de las claves esenciales para mantenerse relevante en un mundo en constante cambio. ¿Qué hacer ahora? Has llegado al final de este audiolibro, pero el verdadero trabajo apenas comienza. Si realmente deseas seguir el camino hacia la riqueza, aquí están los próximos pasos que te invito a tomar. Cambia tu mentalidad. Reflexiona sobre cómo piensas acerca del dinero y de las oportunidades. ¿Estás dispuesto a pensar como un millonario? ¿Estás listo para invertir en ti mismo y aprender sin descanso? Aplica los secretos financieros. Comienza a implementar cada uno de los 10 secretos en tu vida diaria. Ya sea delegando, buscando ingresos pasivos, invirtiendo primero o utilizando el apalancamiento, cada una de estas estrategias tiene el potencial de transformar tu futuro financiero. Invierte en tu educación financiera. No dejes que el conocimiento se quede en este audiolibro. Lee más libros, asiste a conferencias, sigue aprendiendo. Recuerda, los millonarios nunca dejan de aprender. Toma acción. La teoría es valiosa, pero la acción lo es aún más. Tienes las herramientas necesarias para comenzar. Ahora es el momento de empezar a tomar decisiones audaces y de aplicar todo lo que has aprendido. Rodéate de las personas adecuadas. Elige cuidadosamente a las personas con las que te rodeas. Las redes de contacto y los mentores pueden acelerar tu progreso, así que busca personas que te desafíen y te ayuden a crecer. El camino está abierto. Recuerda, el camino hacia la riqueza no es un viaje rápido, pero sí es uno posible para aquellos que toman decisiones inteligentes y mantienen una mentalidad de abundancia. Tú tienes el control de tu destino financiero, y con los atajos que hemos explorado en este audiolibro, estás un paso más cerca de lograr la vida de abundancia que deseas. Así que, ¿qué estás esperando? El camino rápido hacia la riqueza está en tus manos. Toma acción hoy mismo y comienza a trabajar de manera inteligente, a aprender y a adaptarte, y a hacer que tu dinero trabaje para ti. La riqueza está a tu alcance. Es hora de tomar las riendas y avanzar hacia un futuro próspero.